Hola, bienvenidos. En este video les vamos a presentar el tema del sistema respiratorio, explicando su importancia, sus principales órganos y las funciones que cumple en nuestro cuerpo. Presentado por Tiara Orjuela Díaz, Nicole Cuesta Jiménez, Dayana Porras Sánchez, Mariana Murcia Hurtado y mi persona Jimena Cardoso Salas. El sistema respiratorio es el conjunto de órganos y estructuras que permiten la entrada de oxígeno al cuerpo y la eliminación de dióxido de carbono. Gracias a él, nuestras células producen la energía necesaria para mantenernos vivos y activos. Además de la respiración, participa en funciones como la fonación, el olfato y el equilibrio del pH sanguíneo. También podemos decir que realiza cierto intercambio gaseoso, participa en la defensa frente a partículas y microorganismos y en los órganos que está en la nariz, tráquea, bronquios y pulmones. Empezamos a hablar sobre las partes principales. Vías respiratorias superiores. Está la nariz y fosas nasales que filtran y humedecen el aire. La faringe que conecta la nariz y boca con la laringe. Y la laringe que contiene las cuerdas vocales y regula el paso del aire. Vamos a empezar con una de las partes principales del sistema respiratorio, que es la nariz. La nariz es el órgano de entrada del aparato respiratorio y se divide en una parte externa visible en el rostro y una parte interna llamada cavidad nasal. La parte externa está formada por huesos y cartílagos que le dan forma y flexibilidad. Y en la base tiene las narinas u orificios nasales. La cavidad nasal se comunica hacia atrás con la faringe y está tapizada por mucosa y cilios que ayudan a filtrar el aire. Dentro encontramos estructuras llamadas cornetes nasales, que aumentan la superficie y permiten que el aire se caliente, se humedezca y se filtre antes de llegar a los pulmones. Además, la nariz cumple tres funciones principales. Primero es filtrar, calentar y humedecer el aire que respiramos. Segundo es detectar olores gracias al sentido del olfato. Y tercero es dar resonancia a la voz amplificando los sonidos durante el habla, también llamada garganta. Es un conducto en forma de embudo que mide alrededor de 13 centímetros. Se encuentra detrás de la nariz y la boca y conecta con la laringe y el esófago. Está formada por músculos recubiertos de mucosa, lo que le permite cumplir tres funciones principales. Una de ellas es conducir el aire y los alimentos, ya que participa tanto en la respiración como en la digestión. Segundo, actuar como caja de resonancia, ayudando en la producción de la voz. Tercero, participar en la defensa inmunológica porque contiene amígdalas que protegen contra agentes extraños. La faringe se divide en tres regiones. La primera es la nasofaringe, situada detrás de la nariz, comunica con las trompas de Eustaquio y ayuda a equilibrar la presión en el oído medio. La segunda es la orofaringe, ubicada detrás de la boca, espacio tanto como para el aire como para alimentos y líquidos. Contiene amígdalas palatinas y linguales. Y por último, encontramos laringofaringe. Es la parte más baja, conecta con la laringe y el esófago. Funciona como vía común para la respiración y la digestión. La laringe, también llamada caja de la voz, es un conducto corto que conecta la laringe con la tráquea y se encuentra en la parte anterior del cuello. Está formada por varias piezas de cartílago, entre ellas el cartílago tiroides o nuez de Adán, el cricoides y la epiglotis, que funciona como una tapa. Durante la deglución, la epiglotis se cierra para evitar que los alimentos entren en las vías respiratorias. En la laringe se encuentran los pliegues vocales, conocidos como cuerdas vocales verdaderas. Cuando el aire pasa a través de ellas, vibran y producen sonidos, lo que nos permite hablar. El tono de la voz depende de la tensión de las cuerdas vocales. Si están tensas, producen sonidos superagudos y si están relajadas, sonidos graves. En resumen, la laringe cumple tres funciones principales. La primera es conducir el aire hacia la tráquea. La segunda es proteger las vías respiratorias durante la deglución. Y la tercera y última es producir la voz gracias a la vibración de las cuerdas vocales y a la resonancia en la boca y cavidad nasal. Están las vías respiratorias inferiores. La primera es la tráquea, tubo principal que conduce el aire hacia los pulmones. Los segundos son los bronquios, que se dividen en bronquio derecho e izquierdo, llevando aire a cada pulmón.
Y el tercero están los bronquiolos, ramas más pequeñas dentro de los pulmones. La tráquea. La tráquea es un tubo que mide unos 12 centímetros de largo y 2.5 centímetros de diámetro. Se encuentra justo delante del esófago y conecta la laringe con los bronquios principales. Su pared está formada por varias capas y contiene entre 16 a 20 anillos de cartílago en forma de C, que le dan firmeza y evitan que se colapse cuando respiramos. La parte abierta de los anillos está dirigida hacia el esófago, lo que permite que éste se expanda cuando tragamos alimentos. En el interior, la tráquea está recubierta por un epitelio con cilios y mucosa, que actúan como una barrera protectora, atrapando el polvo y las partículas, y los cilios las empujan hacia arriba para ser eliminadas. Gracias a su estructura, la tráquea cumple dos funciones principales. Una de ellas es conducir el aire desde la laringe hacia los bronquios, y la otra es mantener la vía aérea abierta gracias a sus anillos cartilaginosos que evitan el colapso del conducto. En la parte final de la tráquea, a la altura de la quinta vértebra torácica, esta se divide en dos tubos llamados bronquios principales. El derecho es más corto, ancho y vertical, y el izquierdo es más largo y delgado. Cada bronquio se dirige a un pulmón y luego se ramifica como las ramas de un árbol. Primero se convierte en bronquios lobares, luego en bronquios segmentarios y finalmente en bronquiolos, que terminan en los bronquiolos terminales. Este conjunto de ramificaciones se conoce como árbol bronquial. Los bronquios tienen una estructura muy similar a la tráquea, con cartílago y epitelio ciliado que atrapa partículas y las elimina. Sin embargo, a medida que las ramas se hacen más pequeñas, el cartílago disminuye hasta desaparecer. El músculo liso aumenta, lo que permite controlar el diámetro de las vías aéreas. Esto es importante porque en casos como el asma, el músculo se contrae demasiado y puede dificultar el paso del aire. En resumen, los bronquios cumplen la función de distribuir el aire dentro de los pulmones, asegurando que llegue hasta los alveolos donde se producirá el intercambio gaseoso. Los pulmones son órganos pares con forma cónica ubicados en la cavidad torácica y separados por el mediastino. Están recubiertos por la pleura, cuya cavidad contiene líquido lubricante que facilita el movimiento durante la respiración. Las alteraciones como la pleuritis, el neumotórax, hemotórax o derrame pleural afectan su funcionamiento y pueden causar colapso parcial o total del pulmón. Cada pulmón presenta una base apoyada en el diafragma, un vértice superior y superficies costal y mediastina, donde se encuentran el ilio y la raíz pulmonar. El pulmón izquierdo es más pequeño por la presencia del corazón, la incisura cardíaca, mientras que el derecho es más corto por la posición del hígado. Los pulmones llenan casi toda la cavidad torácica, pero no la ocupan completamente, lo que permite procedimientos como la toracocentesis para drenar líquido pleural sin dañar el tejido pulmonar. Los alveolos son estructuras en forma de divertículos rodeados de sacos alveolares, donde ocurre el intercambio gaseoso. Sus paredes están formadas principalmente por células alveolares tipo 1, el intercambio de gases, y tipo 2, las cuales secretan surfactante que evita el colapso alveolar. Además, hay macrófagos que eliminan partículas y fibroblastos que producen fibras elásticas. Los alveolos están rodeados por capilares y junto con ellos forman la membrana respiratoria, compuesta por 4 capas muy delgadas: células alveolares, membrana basal epitelial, membrana basal capilar y endotelio capilar. Esta delgadez es de 0.5, permite la rápida difusión de oxígeno y dióxido de carbono. Los pulmones contienen alrededor de 300 millones de alveolos, los cuales brindan una enorme superficie de 70 metros cuadrados para la respiración. En cuanto a la inspiración, es el proceso de entrada de aire a los pulmones y ocurre cuando la presión alveolar disminuye por debajo de la atmosférica. Gracias al aumento del volumen pulmonar, la ley de Boyle, este aumento se produce principalmente por la contracción del diafragma.
es el 75% del aire inspirado, y de los músculos intercostales externos, el cual corresponde al 25%, que amplían la cavidad torácica. En la respiración forzada también participan músculos accesorios como esternocleidomastoideos, escalenos y pectorales menores. La presión intrapleural siempre se mantiene más baja que la atmosférica, lo que permite que la pleura parietal y visceral se desplacen juntas, expandiendo los pulmones. Dado que requiere contracción muscular, la inspiración es un proceso activo. La expiración es la salida de aire de los pulmones cuando la presión alveolar supera a la atmosférica. En condiciones normales es un proceso pasivo, producto del retroceso elástico del tórax y los pulmones junto con la tensión superficial del líquido alveolar. Ocurre al relajarse el diafragma y las intercostales externos, lo que disminuye el volumen pulmonar y aumenta la presión hasta unos 762 milímetros de mercurio, expulsando aire en la ventilación forzada, como el ejercicio, la tos, los instrumentos de viento. La expiración se vuelve activa gracias a la contracción de los músculos abdominales e intercostales internos que incrementan la presión torácica y abdominal para expulsar más aire. El sistema respiratorio cumple una función vital para la supervivencia: absorber oxígeno y eliminar dióxido de carbono, un producto de desecho del metabolismo celular. Este proceso se realiza a través de la respiración, que implica la inhalación y la exhalación del aire, así como el intercambio gaseoso en los alveolos pulmonares. Gracias a este mecanismo, el oxígeno pasa a la sangre para ser distribuido en todas las células, mientras que el dióxido de carbono regresa a los pulmones para ser expulsado. La ventilación pulmonar consiste en la entrada y salida de aire durante la inhalación. El diafragma y los músculos intercostales se contraen, aumentando el volumen de los pulmones y permitiendo que el aire ingrese. En la exhalación, estos músculos se relajan, el volumen pulmonar disminuye y el aire es expulsado. Una vez dentro de los pulmones ocurre la respiración externa, que es el intercambio gaseoso entre los alveolos y los capilares pulmonares. Aquí el oxígeno del aire inspirado se difunde hacia la sangre y se une a la hemoglobina en los glóbulos rojos, mientras que el dióxido de carbono pasa de la sangre a los alveolos para ser eliminado al exhalar. Posteriormente, mediante la respiración interna, la sangre oxigenada transporta el oxígeno hacia los tejidos del cuerpo. Este gas difunde a las células, mientras que el dióxido de carbono generado por el metabolismo celular entra a la sangre y es conducido de regreso a los pulmones. Además de estas funciones, el sistema respiratorio también participa en otros procesos importantes. Permite la fonación, ya que el aire expulsado desde los pulmones pasa por la laringe y hace vibrar las cuerdas vocales, produciendo sonidos que se modulan para hablar. Ahora vamos con el proceso respiratorio. Este proceso consta de 4 fases. El primero es ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar es un proceso natural del organismo que nos permite respirar y obtener el oxígeno que el cuerpo necesita para funcionar. Esto implica inhalar y exhalar. Cuando inhalamos, llenamos nuestros pulmones con aire fresco que contiene el oxígeno, y cuando exhalamos, liberamos el aire viciado que contiene dióxido de carbono. Es la forma en que nuestro cuerpo obtiene el oxígeno que necesita y elimina los desechos del proceso de respiración. ¿Por qué es importante una adecuada ventilación pulmonar? La ventilación pulmonar es la manera en la que nuestro cuerpo obtiene el oxígeno esencial que nuestras células necesitan para llevar a cabo sus funciones. El oxígeno es fundamental para la producción de energía en el cuerpo a través del metabolismo celular. Vamos con la segunda fase, que es el intercambio gaseoso externo. Este proceso fisiológico mediante el cual los gases se mueven pasivamente por difusión a través de una superficie. Por ejemplo, esta superficie podría ser la interfaz de aire-agua de una masa de agua, la superficie de una burbuja de gas en un líquido, una membrana permeable a los gases o una membrana biológica que forma el límite entre un organismo y un entorno extracelular.
¿Por qué es importante el intercambio de gases externo? Es importante porque oxigena la sangre en los pulmones y elimina el dióxido de carbono, asegurando energía para las células y manteniendo el equilibrio del organismo. Vamos con la tercera fase, que es transporte de gases. Una vez en la sangre, el oxígeno viaja principalmente unido a la hemoglobina de los glóbulos rojos y en menor medida disuelto en el plasma. El dióxido de carbono se transporta disuelto en el plasma unido a la hemoglobina o en forma de bicarbonato. ¿Por qué es importante el transporte de gases? Es importante porque permite que el oxígeno captado en los pulmones llegue a todas las células del cuerpo y que el dióxido de carbono producido por los tejidos sea llevado a los pulmones para su eliminación. Sin este transporte, las células no recibirían el oxígeno necesario para producir energía ni podrían deshacerse del dióxido de carbono, que resulta tóxico si se acumula. Ahora vamos con la cuarta fase, que es el intercambio gaseoso interno. Este es la provisión de oxígeno de los pulmones al torrente sanguíneo y la eliminación de dióxido de carbono del torrente sanguíneo hacia los pulmones. Esto tiene lugar en los pulmones entre los alveolos y una red de pequeños vasos sanguíneos llamados capilares, los cuales están localizados en las paredes de los alveolos. ¿Por qué es importante el intercambio gaseoso interno? Es importante porque permite el oxígeno transportado por la sangre llegue a las células para producir energía mediante la respiración celular y que el dióxido de carbono generado como desecho pase de las células a la sangre para ser eliminado. Gracias a este proceso, los tejidos reciben el oxígeno que necesitan y el organismo se libera de sustancias tóxicas. Como conclusión podemos decir que el sistema respiratorio es el eje que sostiene nuestra vida, pues hace posible que el oxígeno llegue a cada célula y que el cuerpo elimine lo que no necesita. De su buen funcionamiento depende nuestra energía, nuestras actividades y nuestra calidad de vida. Además, interviene en procesos como la regulación del equilibrio ácido-base, la filtración de partículas y microorganismos y la producción de la voz, lo que demuestra que no solo cumple una función vital, sino también integradora con otros sistemas del organismo. Lo podemos comparar, por ejemplo, con los pulmones sanos y los pulmones afectados. En los sanos tenemos el intercambio gaseoso eficiente, como el oxígeno y el dióxido de carbono, y una buena capacidad pulmonar para la actividad física. Y en los pulmones afectados, sí podemos ver como una disminución del intercambio gaseoso, menor capacidad respiratoria o sensación de fatiga, y mayor riesgo de infecciones y enfermedades crónicas, ya sea puede afectar y puede generar algún tipo de cáncer de pulmón.